esta semana, aquí capítulo 2, el título es Señor de la Salvación. Señor de la Salvación. Capítulo 1 terminó con Jonás dentro de un pez grande, pero probablemente Jonás es un hombre pequeño, ¿verdad? No es como un hombre grande, pero es un pez grande. Capítulo 2 consiste en una oración que Jonás hace a Dios desde el vientre de ese pez. Esta es la lectura que Eduardo leyó. Entonces, el título de este sermón proviene de las palabras de Jonás en versículo 9 de capítulo 2, cuando él dijo, mi salvación viene solo del Señor. Esa es la razón, ponemos este título de este sermón, este mensaje. Hoy. Es importante para notar la palabra salvación en español es Yeshua en hebreo. Yeshua. Entonces, parece en esta forma. Este es este es un shu, con esta aquí, Yeshua. Ese significa liberación, también victoria. Rescate y nuestra palabra salvación, ¿verdad? La misma palabra se usa para la curación, sanación de una enfermedad. Es igual, es la misma palabra, salvación, liberación de esa enfermedad, de cáncer, de cualquier cosa. Esa es la misma palabra, Yeshua. Entonces, Yeshua se parece mucho el nombre de alguien, Jesús, ¿verdad? Jesús. Así es, el nombre hebreo de Jesús es Yeshua. Esta palabra. En hebreo, esa es la palabra, es el nombre Yeshua. En griego, Jesús. Jesús. Entonces, el latín, el español y el inglés proviene de la traducción del griego. El griego. Yeshua es una combinación de Jehová, Yahweh, Jehová, más Yasha, significa salva, libera, rescata. Es igual a Yeshua. Jehová salva, Jehová libera, Jehová rescata. La realidad de Jesús rodea este capítulo, de capítulo 2. La idea de salvación, Yeshua. Es por eso que elegimos ese título para el capítulo 2. Apunta a la salvación. Este capítulo apunta a la salvación que Jesús trae. Y no podemos olvidar Jesús cuando estamos leyendo el capítulo 2 de Jonás, ¿verdad? Entonces, como ya he dicho, el capítulo 2 consiste en la oración de Jonás a Dios desde el vientre de un gran pez. Esta mañana quiero diseccionar esta oración de rescate, esta oración de salvación, ¿ok? Esta oración de liberación, ¿ok? Y ver qué podemos aplicar para nosotros de esta oración en el contexto de Señor de la salvación. Ese es mi divisiones, ¿verdad? Yo he dividido ese sermón en 5 secciones cortas. Hay largos diferentes, pero la mayoría de ellos son cortas. Comencemos con el contexto de la oración. El contexto de la oración. Entonces, en el capítulo 1, Jonás no tenía ningún deseo de comunicarse con Dios. Vea, cuando Dios lo llamó para una misión en Nínive, Jonás no oró para considerar la respuesta correcta. Al huir a Jope, Jonás no oró pidiendo guía, ¿verdad? Cuando compró un pasaje
un boleta, un pasaje a bordo del barco con destino a Tarsis, él no oró, ¿verdad? Tampoco oró Jonás cuando el capitán le rogó que lo hiciera durante la gran tormenta. Él no oró, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo ora Jonás? Cuando no pudo hacer nada más. Cuando él no pudo hacer nada más. No pudo correr, no pudo escapar. Él probablemente estaba ahí, así, adentro del estómago del pez. No puede estrellar. ¿Cómo eso? Él no podría hacer nada. Él estaba al final de sus habilidades. ¿Suena familiar? Vamos a Dios en oración al principio o después de darnos cuenta de que no podemos hacer nada para arreglar la situación. Porque gracias a Dios, hay unas veces yo estoy victorioso, pero a otros, oración es la última cosa, la última respuesta, la última, ¿verdad? Yo puedo hacer eso, yo puedo cambiar esta situación, o yo puedo agregar esta sabiduría, o yo puedo. Y al fin, usualmente es como, Dios no puedo hacer, no puedo cambiar nada, yo necesito usted. Y usualmente, Dios no quiere cambiar esta situación, Él está buscando una oportunidad para cambiarme. Él quiere cambiarme adentro de la situación. Pero si no estamos cuidadosos, estamos orando, Dios, cambie mi situación, por favor. Yo necesito este trabajo, yo necesito más plata, yo necesito más salud, más sanación de eso. Cambie esa situación. Y tal vez, no soy Dios, tal vez Dios está diciendo, hey, no voy a cambiar su situación, yo quiero cambiar su corazón. Yo quiero cambiar su actitud adentro de la tormenta. Entonces es importante. Tenemos que tener cuidado. Es importante. Tenemos que tener cuidado para no pensar que somos mejores que Jonás. En este caso, tenemos que recordar, la oración es alinear mi voluntad con la voluntad de Dios. No es tratar de persuadir a Dios para que alinee su voluntad con la mía. ¿Entiende esta? Es importante. Ese es importante. Porque no oramos. Tal vez puede haber muchas razones. Pecado en mi vida. Número uno. Los placeres terrenales pueden robar mi atención. ¿Verdad? Yo puedo estar distraccionado, distraído. Entonces, gracias, profesores. Tal vez sea porque no sabemos qué decir. Tal vez no sabemos qué decir. Pero por lo general es porque no podemos decir lo que hay que decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo quiero que Dios trabajar en esta situación, en esta manera. Y voy a orar por este fin. Dios, entonces, ayuda a Jonathan porque él está buscando un trabajo, él necesita plata, entonces ayúdale por eso. No es un problema para orar eso, pero primero Juan, capítulo 15, versículo 14, dice que necesitamos orar según la voluntad de Dios. Entonces, Oscar, por los últimos 2 meses, he orado por ti y su salud. Mucho. Pero más que su salud, yo quiero la voluntad de Dios en su vida. Más que sanación. Estoy orando por sanación. Estoy orando por eso. Porque la Biblia dice que necesitamos decir nuestros deseos a Dios, mi Padre. Entonces, pero primero Juan dice que necesitamos orar según la verdad.
la verdad, la voluntad de Dios. Entonces, es importante para recordar eso. Me gusta mucho la cita de Richard Phillips. Él es un autor y pastor. Esto es muy cierto. En el caso de Jonás, la desobediencia conduce a la falta de oración. La falta de oración conduce a la tontería y más pecado. Y la tontería y el pecado conduce al desastre. ¿Verdad? Entonces, Génesis 3, un ejemplo de eso es Génesis 3, 8 y 9. La desobediencia de Adán y Eva hizo que escondieran de Dios. Escondieran. Adán solía caminar en comunión, en compañerismo con Dios en el jardín, pero ahora, vean, versículo 8, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Pecado hace algo entre mí y mi Creador. Y afecta mi comunión. Y no quiero orar cuando estoy en un tiempo de actitud mal, un actitud mal. No voy a orar, no quiero orar. Ese es un ejemplo personal, testimonio mío. Si estoy predicando en inglés, obviamente voy a simplemente decir eso, pero eso está aquí para ustedes para leer. Mi hermana mayor y yo nunca hemos tenido una relación cercana. No me desagrada ella y yo no le desagrado, pero en realidad nunca hemos sido cercanos. La razón principal es que nuestras personalidades son muy similares, ¿verdad? Pero ella está viviendo en Arizona, estoy aquí en Costa Rica, por cualquier razón, no estoy enojado con ella, ella no está enojada conmigo, pero por cualquier razón no estamos muy cercanos. Como adultos, cuando pasamos mucho tiempo juntos, ella me llega a molestar. Ese es como cuando yo tenía 25 años, 30 años, 35 años, ¿verdad? No es, gracias a Dios, hay victoria en esta hoy en día. Estoy hablando de hace 15 años, hace 10 años, pero voy a continuar. No podía pasar mucho tiempo en un cuarto con ella. Hace 15 años tuvimos una gran reunión familiar y no había cambiado mucho. Un día yo salí de la casa porque ella estaba siendo molesta y mi madre estaba fuera de la casa. ¿Ok? Entonces Fabiola conoce a mi madre. Entonces mi madre estaba afuera porque tenemos un gran barbecue. La gente estaba fuera de la casa, estamos adentro. Y mi esposa, mi hermana, ella estaba ahí, pero mi hermana estaba molestándome en ese momento. Yo fui afuera de la casa. ¿Ok? Mi madre me dijo, yo dije a mi madre, no puedo estar cerca de tu hija. Después de explicarle la razón, mi madre me preguntó, Eric, ¿oras por tu hermana? Generalmente, ¿oras por tu hermana? Ella dijo, es difícil estar molestado con alguien por quien estás orando genuinamente. Y si te gusta estar enojado con ella, nunca orarás por ella. Es interesante cómo funciona esto, ¿verdad? Porque tenemos algo adentro de nosotros que cuando alguien está molestándonos, no queremos orar por ellos. Pero, y cuando estamos orando por ellos, es más difícil para ser molestados. Es interesante la relación entre oración en mi actitud con otras personas, en mi actitud con la situaciones, circunstancias. Es interesante. Mi actitud afecta mucho. Oración afecta mucho mi actitud. Entonces, nunca yo he olvidado esos comentarios de mi madre. Cuando mi hermana me molesta, no quiero orar por ella, y cuando oro genuinamente por mi hermana, ella no me molesta cuando estamos juntos. Nuestra relación mejoró cuando mi vida de oración mejoró. Ojalá es buen español. La oración nos cambia.
nos cambia. Entonces, ¿por qué no oramos? Como yo, tal vez estamos controlados por el orgullo. Sabemos las palabras, creemos en el Dios correcto, sabemos que Él es soberano, sabemos que debemos orar, pero simplemente no podemos hacerlo. No podemos hacerlo. La ira, la frustración y el miedo impidieron que Jonás orara antes. Entonces, Génesis es otro ejemplo. Génesis 37, esa es la historia de José y sus hermanos. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirían ni una sola palabra amable hacia José. Sabían las palabras, sabían el idioma, tenían la capacidad de hablar. Ellos tenían lengua. Ellos tienen la capacidad de hablar, pero su odio los controlaba y no podían hacerlo. Entonces, ese dice, no dirían ni una sola palabra. Pero, ¿por qué? Porque la odian. Ellos odiaron. En ese está controlándonos. Jonás tenía problemas de sumisión. Conocía a Dios y creía en Dios. Versículo 9 de capítulo 1. Él creía en Dios. Él conocía a Dios, pero no entendía a Dios. Quería que Dios pensara como él pensaba. ¿Verdad? En efecto, quería ser Dios. Entonces, esa semana yo estaba pensando en eso, meditando en este punto. ¿Cuántas veces hay que Eric Champion estaba expectando a Dios actuar like I would, como yo actúo? Es interesante, porque yo quiero que Dios actúe en la misma manera, con la misma justicia que yo quiero hacerlo. Pero el único problema, gente, iglesia, el único problema es, Él es omnisciente, eso es correcto, omnisciente, no soy. Pero yo quiero ser Dios. Realmente, hermano, yo quiero recibir gloria. Yo quiero recibir gloria. Pero, ¿qué dice la Biblia? Toda la gloria es ¿para quién? Él. Yo quiero tomar decisiones importantes por mi vida. Yo quiero autoridad. Yo quiero ser el rey. En realidad, gente, cuando estamos pensando en esa manera, queremos ser Dios. Queremos ser Dios. Necesitamos recordar, hey, esa es la postura del carne separado de Dios, pero tenemos Espíritu Santo. Es un guerra, Romanos 7, ¿verdad? Es un guerra entre el Espíritu y mi carne. Entonces yo quiero ser soberano, yo quiero ser el rey, pero el Espíritu Santo es, hey, necesitas someter el rey de reyes. Entonces es un guerra, pero necesitamos entender la razón. Cuando es difícil orar, para orar, necesitamos examinar nuestros motivos, examinar nuestro corazón, examinar qué está dentro de mí, que no está permitiéndome orar. Es importante. La tercer punto, la unicidad de la oración. Muy único, esta oración única. Lo primero que noté cuando leí este capítulo es que la oración es gramaticalmente diferente del resto del libro. Tenemos el género de la poesía, hasta atascado en medio del género narrativo. Entonces, obviamente, yo sé, ustedes no pueden leer esto, pero ese es el libro completo de Jonás. Note que la estructura del capítulo 2 es diferente del resto del libro. Es única. Esto se lee como un poema, un salmo, ¿verdad? Vamos a continuar. Esta pregunta, hay mucho debate sobre eso.
¿Son estas palabras de Jonás o de alguien más? Esa es una palabra que muchos eruditos están debatiendo o discutiendo, ¿verdad? Cuando leemos poesía, hay muchos metáforos, número uno. No debemos tomar todas estas palabras literalmente de su oración, pero parece que Jonás simplemente está citando los salmos a Dios en su momento de angustia. ¿Ok? Voy a apoyar mi punto. Voy a repetir. Me parece que Jonás simplemente está citando los salmos que ha memorizado antes, porque todos los judíos estaban memorizando la Biblia, las escrituras, el Testamento Antiguo. Entonces, esa es mi prueba. Versículo 2 de nuestro pasaje. Dice, en mi gran aflicción, y observe eso, si nos movemos, vamos a mover. Ese es la LBLA, porque el idioma es más cerca por esta ilustración, pero ese es el LBLA aquí. En mi gran aflicción, Jonás dijo, clamé al Señor y él me respondió. ¿Ok? Salmo dice, en mi angustia clamé al Señor y él me respondió. ¿Ok? Tal vez es muy similar, ok, tal vez no hay mucha conexión. Pero y versículo 3, la segunda parte, 3b, segunda parte, Jonás dice, todos tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Y Salmo 42 dice, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¿Okay? El Salmo 42 es de los descendientes de Coré, pero no es David, pero Salmo 42. Y versículo 4 de nuestro capítulo dice, entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos. Salmo 31 dice, cortado soy de delante de tus ojos. Ese es un salmo de David. Aquí, 31. Y vamos a referir a 31 más tarde también. Versículo 5 dice, el gran abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza. Y Salmo 69 dice, he llegado a lo profundo de las aguas y la corriente me cubre. Muy similar. Salmo de David también. Salmo 30. En versículo 6 dice, tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Y Salmo 30. Me liberaste de caer en la fosa de la muerte. Similar, es eso, también un salmo de David, un cántico para la dedicación del templo. Versículo 7 de nuestro capítulo. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Y Salmo 18 dice, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios desde su templo, oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Ese es un salmo de David también. Y versículo 8 de nuestro capítulo. Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Y Salmo 31 de nuevo también es, aborrezco a los que confían en ídolos vanos. Ese es Salmo de David. Versículo 9, pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré. Salmo 17. Salmo 116 dice, te ofreceré sacrificio de acción de gracias, yo pagaré mis votos al Señor. Muy similar. Toda la oración es una mezcla, es una lista de salmos diferentes. No sabemos quién escribió este salmo, pensamos que es David, pero el libro de Jonás fue escrito 500 años después de los salmos. ¿Ok? Creo que estamos viendo un escenario en el que Jonás está orando los salmos a Dios. Entonces, cuando no tenemos las palabras, los salmos nos dan las palabras.
Entonces, me gusta mucho esta. Estoy estudiando de la iglesia, de la historia de la iglesia en el primer, segundo, tercer, cuarto siglos. En el siglo IV, un padre anterior, principal, es Atanasio, no sé exactamente cómo vocalizar. Atanasio. Él dijo, la mayor parte de la escritura nos habla, pero los salmos hablan por nosotros, ¿verdad? Nos hablan, pero entonces, cuando no tenemos las palabras, ore la palabra de Dios a Él. Ore la palabra de Dios a Él. Número 4, la interpretación de la oración. Entonces, acabo de ver el contexto, la razón, la unicidad, la interpretación de la oración. Entonces, ¿qué debemos tomar de esta oración? ¿Cómo debemos entender esta oración? Aquí está el capítulo, 10 versículos. La primera cosa que llamó mi atención es en esta oración, lo primero que veo cuando leo esa oración es que no se admite el mal o el pecado. En ninguna parte. Jonás no le está diciendo a Dios que lamenta sus acciones anteriores. No hay. De hecho, en ninguna parte de este libro, no solamente ese capítulo, no solamente esa oración, ninguna parte podemos ver un cambio de corazón de Jonás. Y vamos a continuar este pensamiento próxima semana, en la semana después de eso. Tampoco él no mencionó su rebelión. Él ignoró esta parte. Esto no es una oración de arrepentimiento aquí. De hecho, realmente no vemos un cambio de actitud de todo el libro. No. Esa es la primera cosa que llamó mi atención de esta oración. Sin remordimiento por su desobediencia. Número 2, él está reconociendo la soberanía de Dios. Observe lo que dice. Dice, aquí, me ahorraste a las profundidades del mar. ¿Dios lo tiró al mar? Yo pensé que los marineros lo hicieron. Pero Jonás estaba conectando. Sí, claro, los hombres lo hicieron. Pero yo sé, Dios está en control de esa situación, ¿verdad? Vea, otra cosa. Tus olas me cubrirán. Él dijo, tus olas me cubrirán. También, este es un reconocimiento que Dios está en control de las situaciones. Tus olas, es tu acción que me tiró en el mar. Me arrebataste de las garras de la muerte. Él dijo, no fue casualidad que el pez me tragara. Entonces, no fue casualidad. Usted me arrebataste. Entonces, eso es interesante, es otra cosa que llamó mi atención, ¿verdad? Y también, al fin, el narrador, esas no es las palabras de Jonás, esa es supuestamente la palabra de Jonás, pero es aquí también el narrador está notando la soberanía de Dios. Cuando él dijo, el Señor ordenó al pez. Entonces, si miramos así atrás en el capítulo 1, vemos indicios del control de Dios. En versículo 4 del capítulo 1, Dios envió la tormenta. En versículo 15 del capítulo 1, Dios detuvo la tormenta. Él
envió la tormenta y detuvo la tormenta. Y versículo 17, Dios hizo que un pez se tragara a Jonás. Dios está orquestando esta historia. Dios está en control de esta. La cosa número 3 que llamó mi atención de esa oración es, él expresa un poco de gratitud por el carácter de Dios. Jonás no quiere pensar en el carácter que él estaba demostrando, pero reconoce el carácter de Dios. Dios es santo, Dios es misericordioso, Dios es un Dios de salvación. Al comienzo del capítulo 1, Jonás estaba huyendo de Dios, ignorando a Dios. En este capítulo, Jonás está reconociendo a Dios y expresando algo de gratitud. Algo. No sé exactamente cuál es la postura de su corazón, pero las palabras, obviamente, él está reconociendo el carácter de Dios. Entonces, la interpretación de la oración es, obviamente él podría ver el mano de Dios en su situación, obviamente. Otra cosa es, él no tenía un corazón de arrepentimiento, tampoco. Llamó a mi atención también. Y en la fin, el último punto, la última sección, es la conciencia de la oración. Este me lleva a mi último punto en esos versículos 8 y 9. Voy a concentrarme. Los que rinden a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Jonás sabía que su Dios era el único Dios verdadero. Sabía que otros dioses no podían salvar a su pueblo como Jehová. Estaban perdiendo el tiempo. Él estaba pensando, estoy perdiendo mi tiempo porque estás en control. Él está pensando. También sabía que como hijo del único Dios verdadero había expectativas para él. Eso es importante. Voy a repetir eso. Voy a tratar de vocalizarme bien. También sabía que como hijo del único Dios verdadero había expectativas para él. Adoración en obediencia. Hay expectaciones, expectativas para nosotros. Obediencia, ¿verdad? Adoración para glorificar él. Pero ese conocimiento no cambió su corazón. No cambió su corazón. No trajo humildad y arrepentimiento. Sí cambió sus acciones, pero nunca vemos su corazón cambiar en este libro. Sus acciones sí. Entonces, si tenemos hijos y cualquier persona tiene hijos, sabemos la realidad de mi hijo. Yo digo tal vez, siéntese aquí. Él tiene una actitud, mi hijo, mi hija. Voy a obedecer, pero no quiero hacerlo adentro, ¿verdad? Estoy de pie adentro de mi corazón, pero mi cuerpo está sentado, ¿verdad? Entonces, esa es idea. Mi acción puede decir algo que no es igual con mi corazón. Entonces, es importante para examinar nuestros motivos, ¿verdad? Nuestros motivos. ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí en este momento? ¿Por qué estás aquí? Ese solamente es para usted. Usted necesita contestar esta pregunta. Su esposa no. Su vecino no. La persona, otras personas no. Usted necesita examinar su corazón. Proverbios 16:2 dice: la gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Esa es la razón. Dios dijo, no me da sacrificios.
deje su sacrificio por del altar y reconciliarse con sus propios, sus vecinos, su familia. Las acciones entonces, hace muchos años hay un serie de películas, son muy famosos. Se llama, in Spanish, how would you say The Godfather? El Padrino, ¿verdad? ¿Conoces esas películas? Ellos podrían asistir a la iglesia el domingo después de una noche de asesinatos, ¿verdad? Entonces, es un desconecta, es un disconnect, es un, ¿cómo? Desconexión entre mis acciones y mi corazón. La Biblia dice que examinen sus acciones, porque sus acciones necesitan provenir de un corazón de adoración, un corazón humilde, humillación. Es importante. Y también vamos a dar el beneficio del duda a mi hermano cuando él dijo a mí, cuando cualquiera, Eduardo me dijo algo en un tono de voz que no me gusta, pero si yo tengo la postura de corazón correcta entre Dios, voy a dar un beneficio de la duda a él. Probablemente él no significa esto. Esa no fue su intención. Entonces, acciones tal vez no puede decir la historia total. ¿Entiende mi punto? Las acciones no pueden contar toda la historia. Porque motivos, intenciones son importantes. Son importantes. La última diapositiva. Entonces, este libro trata más sobre la soberanía de Dios y la providencia de Dios que sobre un hombre rebelde. Aun cuando la actitud del hombre no sea recta, Dios cumplirá su voluntad. Se hará la voluntad de Dios y Dios puede y usará a quien quiera. Él usó en la Biblia, Dios usó Faraón, Nebuchadnezzar, perdón por la pronunciación, Ciro, Balaam, reyes de reinos paganos. Dios puede usar cualquier persona. Dios puede usar Timoteo y Pablo y Barnabé. Y Dios puede usar también Nebuchadnezzar y también Faraón, también Ciro en la casa de Nehemías y Esdras. Es Ciro y él estaba usando Ciro, pero también él estaba usando Esdras. Él estaba usando a Nehemías. Dios usa personas que nunca escogeríamos, ¿verdad? Es importante. Recuerda, no mires. Para terminar, yo quiero terminar con esta palabra, con este tema. Versículo 9, capítulo 2, sobre la salvación del Señor. No mires a nada ni a nadie aparte de Yahweh para traerte Yeshua, victoria, rescate, salvación. Yeshua, Jesucristo, viene de Dios. Yeshua viene de Dios. No mires a nada, no plata, ni trabajo, ni conexiones con gente famoso o celebridades o cualquiera. Mis habilidades, mis capacidades, mi habilidad. No mires a nada ni a nadie aparte de Jehová, Yahweh, para traerte Yeshua, porque Yeshua viene de Dios. Es importante para recordar este punto. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta mañana, gracias por la lluvia, gracias por la lluvia afuera, gracias por su amor por su pueblo, gracias por su protección por su pueblo, gracias por su deseo de enseñar tu pueblo. Y gracias por la lección que podemos encontrar en capítulo 2 de Jonás. Podemos orar su palabra.
podemos orar las palabras tuyos a ti. Podemos hacer la misma cosa de Jonás. Ayúdanos para examinar nuestros corazones, porque sabemos que usted conoce mi corazón. Ayúdame, guíame, ayúdame a hablar con mi esposa en una manera correcta. Ayúdame para pensar sobre mis hermanos, pensar sobre situaciones, meditar en situaciones en la misma actitud que usted me quiere tener. Gracias por esta iglesia, su paciencia con mi español, y gracias por su atención a su palabra. En esta semana, ayúdanos para pensar más profundamente sobre nuestras oraciones y enfocarnos en su salvación, Jesucristo, en su salvación, evangelio. Gracias por muchas bendiciones en nuestras vidas. En nombre de Jesús. Amén.